Bueno, pues, Paco, gracias por ilustrarnos tan bien como siempre y ponernos en un buen camino. La segunda ponencia la va a dar Lola Fernández de la Fuente Burzón, que es una reumatóloga de Sevilla, que se formó en el Macarena y que ahora trabaja en el hospital, el complejo hospitalario de Infanta Luisa de Quirón. Súbete, Lola. Lola es, yo iba a decir una reumatóloga emergente, yo creo que ya ha emergido y es un cañón, tiene una capacidad de trabajo que se mete en todos los charcos. No le molesta ni la artrosis, ni la artritis, ni la serie, ni la medicina privada, nada. Está para todo. Y yo creo que en los próximos años nos va a dar mucho aprendizaje. Y bueno, pues nada, a ver cómo nos lo ilustra hoy. Y yo sé que me va a dejar bien, así que tira. Dios mío, muchas gracias por la presentación tan agradable. Gracias a todos por estar aquí hoy también y gracias al comité organizador por contar conmigo para el día de hoy, igual que al resto de componentes del grupo Artroser, y también mando un saludo al grupo Regenser por depositar en mí también la responsabilidad de hablar de medicina regenerativa. También aviso que he empleado herramientas de inteligencia artificial para ayudarme en la elaboración de la ponencia. Estos son los conflictos de interés que tengo para esta charla y la hoja de ruta es esta que podéis ver aquí. Básicamente hablaremos sobre diferentes estrategias que se consideran medicina regenerativa. Ya el debate, pues cada cual puede enfocarlo hacia un lado u otro. Y después daré mi respuesta a la pregunta del título de la charla. La artrosis, como sabemos, hoy en día se considera una enfermedad del órgano articular, no exclusivamente del cartílago. Sí que es verdad que este mismo cartílago, por sus características anatómicas y su vascularización pobre, tiene una capacidad regenerativa muy limitada y el aporte de los medicamentos por vía sistémica pues tiene una llegada muy errática, por lo cual está motivado el desarrollo de terapias por vía intraarticular que permitan un efecto local más directo y que aporte esos nutrientes que el cartílago están faltándole. En este sentido, pues, se han diseñado diferentes tipos de terapias que se pueden enfocar pues, según si las clasificamos por el endotipo al que atienden, que las de medicina regenerativa fundamentalmente las englobamos en las de endotipo cartílago y endotipo hueso subcondral. También las podemos enfocar por el tipo de mecanismo de acción, que suelen estar en el grupo de las antidegenerativas y tróficas. Algunos autores consideran las anticatabólicas como regenerativas, otros no las consideran como regenerativas puramente dichas. Y también pues, podemos clasificarlas según el origen y el tipo de composición que tienen, igual que por su mecanismo de acción. En cuanto a la composición, pues podemos encontrar terapias sintéticas y terapias biológicas. Dentro de las biológicas tenemos agentes celulares, como serían las células madre mesenquimales, o serían el plasma rico en plaquetas, o bien tenemos también terapias no celulares, como son los exosomas o el factor de FGF18, ¿vale? El prifermin. Además, estas terapias se ven apoyadas por diferentes tipos de mecanismos, como son la ingeniería tisular, para poder aportar una matriz donde asienten mejor estas células y permitan optimizar la respuesta a las terapias. También hablaremos de ello. Las limitaciones de las evidencias para la medicina regenerativa ya las ha comentado el doctor Blanco previamente, no voy a insistir mucho en ella, pero básicamente pues, lo que pretendía comentaros es efectivamente que nos estamos centrando en la mayoría de ensayos en una artrosis por lo menos moderada, y eso es como pedirle a un biológico que te resuelva la sacroiliitis, las fusiones de la sacroiliaca en un año. Entonces, evidentemente, no es un objetivo terapéutico que nos estemos centrando en el diseño de los ensayos clínicos de forma adecuada para poder demostrar un cambio sustancial. Además, existen diferentes limitaciones, como por ejemplo el alto efecto placebo propio de un medicamento que se aporta por vía intraarticular, la dificultad para diseñar un adecuado ciego de estas terapias, también por la propia naturaleza en sí misma de las terapias. Un paciente pues, puede notar perfectamente si le están sacando médula ósea o le están poniendo otra cosa. Entonces,
son cosas que nos dificultan la obtención de adecuadas evidencias. Además, el enfoque de los diseños de los ensayos clínicos muchas veces no es adecuado en la selección de pacientes respecto al mecanismo de acción que propone la propia terapia en estudio. Todo esto entra en un batiburrillo en el que se proponen diferentes formas de digamos, mejorar esas estrategias y superar esos límites. Entre ellos, pues como hemos estado hablando previamente, el desarrollo de perfiles, ya sea por biomarcadores o temas genéticos o parámetros de imagen, que nos apoyen a diseñar bien estos estudios. En cuanto a las células madre, hoy en día son la terapia más prometedora, el pilar de la regeneración. A día de hoy no han demostrado claros beneficios a nivel estructural. Hay algunos estudios, como este de Freytag, en donde sí que parece que aumenta el cartílago, el grosor del cartílago y por lo menos estabiliza la formación de osteofitos, pero no alcanza una significación estadística ni tampoco una relevancia clínica suficiente, por lo cual seguimos en las mismas, con los mismos problemas. En diversos metaanálisis, sin embargo, cuando analizamos parámetros de dolor y función, generalmente encontramos una tendencia positiva respecto a placebo e incluso respecto a ácido hialurónico, pero sí que es verdad que estas tendencias se observan cuando el seguimiento se prolonga más en el tiempo. Ya podemos ver en esta gráfica, no sé si vosotros lo veis, sí. Estos son los 6 primeros meses y ya cerca del año de seguimiento vemos que se desplazan un poquito más los valores hacia allá. Eso apoya la hipótesis de que probablemente para obtener beneficios estructurales necesitamos mucho más que un año de seguimiento en estas terapias. En los metaanálisis más recientes, este está previsto publicarse en diciembre, sí que se ven datos más esperanzadores en cuanto a cambios radiológicos, tanto por radiografía como por resonancia. Se ve una tendencia a la estabilización de la progresión e incluso algunas mejorías leves en cuanto al grosor de los cartílagos. Así que esto es cuestión de seguir investigando. Respecto a la seguridad de estas terapias, se ha visto también que suelen ser bastante seguras. El mayor efecto adverso que nos encontramos son las reacciones post-infiltración, generalmente con sinovitis y artralgia, y suelen ser transitorias y autolimitadas. Hasta el día de hoy no se han demostrado potenciales tumorogénicos y sí que es verdad que parece una tendencia a ver mayor reacciones post-infiltrativas en los fenotipos, o sea, en las células madres obtenidas de tejido adiposo. Sin embargo, cuando nos paramos a seleccionar la fuente de las células madre, son precisamente las células de tejido adiposo las que, por lo menos a día de hoy, van demostrando más evidencias, sobre todo respecto a parámetros sintomáticos, a dolor y a función. No se acompaña necesariamente de una mejoría en la regeneración, pero en este sentido se está investigando más para seleccionar las células madre más adecuadas. Por ejemplo, en este estudio seleccionaron una línea celular que expresa PRX1 y esas células madre concretamente tenían una alta capacidad para diferenciarse en condrocitos y demostraban en el animal un aumento del grosor del cartílago y una estabilización de la progresión. Por otro lado, se están investigando células madre de origen de la cresta neural porque estas células en el tejido adulto permanecen con sus capacidades regenerativas, aparte del desarrollo embrionario. A día de hoy todavía está en estado muy preliminar, pero la verdad es que podrían ser una posible solución a estos problemas. En cuanto a los exosomas, se pueden a día de hoy posicionar como una alternativa más segura que las células madre, porque nos evitamos los riesgos de aportar una célula completa y además evitamos toda la complicación en el procesamiento de las células madre. Obtener exosomas es más sencillo logísticamente, más económico y quizás nos permite perfilar según el paciente el objetivo que estemos buscando para hacer una modificación del entorno articular. Y en este sentido, pues se está investigando mucho. Es verdad que en humanos hay poquísima evidencia, por no decir ninguna,
pero sí que se están buscando, a partir de los avances tecnológicos en ingeniería tisular, biomateriales y nanotecnología, potenciar los resultados de estas terapias. Por ejemplo, uno de los objetivos en los biomateriales es adaptarse a las estructuras y requerimientos de la propia articulación en movimiento, que son condiciones de hipoxia, condiciones de estrés mecánico, que requiere por un lado elasticidad y por otro lado sostén. Entonces esas células se cultivan bajo esas circunstancias. También encontramos mejoras en los diagnósticos de imagen con resonancia, mejoras en los criterios de evaluación de estas resonancias y, pues como decía, biomateriales de diferentes índoles que lo que hacen es aportar un sostén para estas células para que crezcan sobre ellas y se puedan diferenciar y dirigir. Incluso se han diseñado biomateriales inteligentes que permiten la liberación sostenida de estas exosomas y otros agentes para que puedan liberarse a lo largo del tiempo y prolongar esos efectos que muchas veces nos encontramos en que las infiltraciones tienen un efecto cortoplacista. Pues esto pretende superar esa barrera. El Sprifermin ya lo conocéis todos, está demostrando, a día de hoy es quizás el de MOAD más prometedor, que más evidencia está aportando y ha motivado el desarrollo de nuevas terapias enfocadas en esta diana. Ya a 5 años de seguimiento se ven que los beneficios estructurales que se lograron durante el estudio se han mantenido con el tiempo. Sí que es verdad que poco a poco han ido deteriorándose, pero se han mantenido las ganancias respecto al inicio del estudio. Lo que os comentaba de la terapia génica es que concretamente se están desarrollando estudios que pretenden modificar genéticamente los condrocitos articulares, aportando para que expresen este FGF18 dentro de los condrocitos. Y en estos estudios podemos ver cómo hay una diferencia sustancial respecto a placebo en los efectos anabolizantes e inmunomoduladores de la articulación. Por lo tanto, se prevé que pueda ser una buena opción de tratamiento. Además, el TissueGen tiene estudios ya de 15 años de seguimiento, creo recordar que eran 15, sí, 15 años creo recordar que eran, de seguimiento donde a día de hoy no han demostrado ningún caso de tumorogénesis respecto a la cohorte de control, por lo cual a día de hoy no se han notificado incidencias de seguridad que nos digan que hay un problema para hacer este tipo de terapia. Por supuesto, requiere estudios a más largo plazo y con otro tipo de diana. Con el FGF18 también se han estudiado modificaciones genéticas de las células madres mesenquimales, con resultados bastante sorprendentes. Aumenta el grosor del cartílago y se mantiene a largo plazo y disminuye los parámetros inflamatorios, haciendo una inmunomodulación de estas articulaciones, por lo cual podría ser una alternativa para superar las limitaciones que encontramos en las evidencias hoy en día con las células madre, aunque sí que es verdad que seguimos hablando de modelos preclínicos y cuando lo traducimos a la clínica es diferente, nos encontramos con los mismos problemas. Respecto al TPX-100, también se han encontrado estudios ahora mismo en fase 2, donde se demuestran beneficios a nivel estructural, no tanto a nivel sintomático, pero sí que se ha visto en beneficios estructurales a lo largo del seguimiento. Todavía queda mucho por saber de esta línea, pero sí que es verdad que es otro de los demos más prometedores que yo considero a día de hoy. Con respecto al plasma, bueno, ya lo ha dicho Paco antes, no tenemos grandes evidencias y están motivadas por la falta de estandarización probablemente de todos los estudios. Sí que hay más evidencias sobre todo respecto a las mejorías en el dolor y la función a corto plazo y a mediano plazo. Se diferencian de corticoides, se diferencian de ácido hialurónico, se diferencian de placebo. A veces encontramos resultados sinérgicos cuando lo combinamos con ácido hialurónico a la vez, pero a nivel estructural no parece a día de hoy haber nada claramente que nos permita apoyar el uso del plasma en la clínica con este objetivo a día de hoy. Por eso también el tema de las terapias combinadas puede ser una alternativa más favorable, porque sinérgicamente actúan para remodelar diferentes frentes de esta artrosis: hueso subcondral, inflamación, dolor, cartílago,
la combinación de todo esto nos va a permitir hacer una medicina más personalizada y más optimizada en los resultados. De hecho, hay algunos estudios que proponen una combinación, por ejemplo, de células madre con plasma rico en plaquetas o células madre con exosomas, y sí que demuestran en el animal beneficios sinérgicos. Hablando de la medicina personalizada, como decíamos antes, se trata de detectar los endotipos, fenotipos, biomarcadores, modelos de predicción que nos permitan seleccionar a los pacientes más adecuados para cada tipo de terapia. Y esto no solamente nos va a aportar un enfoque más holístico del paciente, sino que va a aportar probablemente mejorías sustanciales respecto a las que estamos encontrando a día de hoy. Además, apoyados con la inteligencia artificial y el machine learning, podemos procesar grandes bases de datos donde podamos combinar esos datos clínicos, biomarcadores genéticos y de imagen para propiciar un mejor diseño de ensayos clínicos, una mejor selección de pacientes y una mejor obtención de evidencias. Por último, quería destacar un estudio sobre nuevas técnicas quirúrgicas empleadas con el objetivo de la mejoría estructural. La distracción articular que se le practicó a pacientes jóvenes con artrosis avanzada como alternativa a una artroplastia total ha demostrado a 10 años de seguimiento que la ganancia de cartílago que se obtuvo en los 2 primeros años se ha mantenido hasta esos 10 años de seguimiento. Sí que es verdad que con el pasar de los años han ido perdiendo cartílago, evidentemente, pero han permitido mantener una mejora de la ganancia inicial respecto a los que no trataban, los que no habían recibido esta terapia. Entonces, se propone como una alternativa terapéutica en ciertos pacientes para evitar artroplastias totales. También se están estudiando métodos quirúrgicos con ingeniería robótica o incluso bioimpresión de materiales en el propio acto quirúrgico adaptados a cada paciente, que podrían revolucionar el abordaje en estadios avanzados. Entonces, como conclusiones, yo creo que está habiendo un cambio en el paradigma del enfoque del tratamiento de la artrosis a día de hoy, que busca un abordaje más integrativo, multidimensional, y que además aporta nutrición de muchas disciplinas y que requiere de esa colaboración. Esta personalización que obtengamos a través de los avances científico-técnicos e impulsados por la inteligencia artificial y el machine learning van a favorecer que obtengamos evidencias más robustas cada vez de esas terapias y va a permitir desarrollar mejor esas terapias modificadoras de enfermedad y regenerativas. Y a largo plazo pues va a permitir que esta enfermedad cambie claramente el pronóstico. Yo confío en que sí. Y por eso creo que los reumatólogos debemos posicionarnos como garantes de la seguridad y de la calidad científica de estas terapias y no dormirnos en los laureles y pensar, bueno, no hay evidencia, esto no sirve para nada, como se oye muchas veces. El plasma no sirve para nada, las células madres no han demostrado nada. ¿Nos vamos a rendir? Yo creo que debemos ser los que lideremos ese cambio en el paradigma y aportar al paciente lo que mejor podamos desde las bases que tenemos a día de hoy para que mejoren su calidad de vida. Entonces, si queremos responder a la pregunta, ¿existen actualmente posibilidades terapéuticas para la regeneración articular? Pues a mí me requirió un debate semántico y busqué en la RAE qué significa posibilidad. Y como veis, aptitud, potencia u ocasión para ser o existir algo. Yo lo veo un término bastante ambiguo, así que me pensé, bueno, ¿qué diferentes prismas le puedo dar a esta posibilidad? Lo podemos considerar como esperanza en avances revolucionarios, para mí sí las hay. Como potencial científico y técnico actual para desarrollar una terapia regenerativa, para mí también las hay. Como opciones terapéuticas en desarrollo, está claro que las hay. La eficacia clínica actual, bueno, tenemos resultados contradictorios por el momento y la aplicabilidad y accesibilidad es bastante remota. Son 3,5 de 5, yo creo que son mayoría. Así que para mí la respuesta es sí. Un sí grande, un sí optimista y esperanzado, porque es que creo que es nuestro papel. Si decimos que no existen posibilidades, pues ¿qué hacemos? No hacemos más nada. Entonces yo me quedo con ese sí rotundo, espero que vosotros también compartáis esta filosofía y quería agradeceros vuestra atención y mandar un abrazo fuerte a todos los afectados por la DANA. Gracias.